Gracia y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3, versículos 6 al 18. Allí en la Biblia tiene el título El pacto de Dios con Abraham. Yo le he puesto como título Abraham justificado sin la ley. ¿Cómo argumentar a los judaizantes que la justificación es sin las obras de la ley? Pablo lo hizo yendo al principio, donde comenzó todo. Abraham, considerado por los mismos judíos como su padre, fue el mismo referente para enseñarles esto, de que la justificación es sin las obras de la ley, lo cual hace que el apóstol Pablo tome referencias del Antiguo Testamento para ello. Génesis, Deuteronomio, Habacuc, Levítico, Éxodo, son algunos de los libros citados por Pablo aquí. 8 versículos del Antiguo Testamento citados en esta sección. Después de Pablo hacerles una pregunta clave en los versículos 2 y 5, donde Pablo dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es la misma pregunta. Y a partir de esa respuesta que tenían los Gálatas, que era sabida por todos, era una respuesta lógica, iniciamos esta sección. El versículo 6, Pablo dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, basado en la respuesta que tenían los Gálatas a esa pregunta del versículo 2 y 5, Pablo les confirma a ellos y les ratifica que asimismo Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, así como ustedes creyeron, así creyó Abraham a Dios. Pablo no les dice, crean como Abraham, porque ellos creyeron como Abraham. Incluso les sucedió tal cual Abraham. Es decir, el versículo 17 dice que la ley vino 430 años después del pacto de Dios con Abraham. Y Dios declaró justo a Abraham 4 siglos antes de dar la ley de Moisés. Los gentiles igualmente fueron justificados por la fe de Jesucristo sin haber conocido la ley. Vinieron a conocer la ley desde esta perspectiva cuando vinieron los judaizantes a enseñarles que debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos juntamente con la fe en Jesús. Es decir, los judaizantes estaban enseñando que ellos no tenían una fe completa. Luego el versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los judíos creían que Abraham era solo el padre de ellos, y ese era uno de los máximos referentes de los judíos, juntamente con Moisés. Moisés como el gran libertador y a quien Dios dio la ley, y Abraham como el padre de ellos, a quien Dios hizo la promesa, y ellos se jactaban, se gloriaban de ser hijos de Abraham. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Luego el versículo 39. Respondieron y le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Así que ellos tenían como gran referente a Abraham, y de él se va a valer Pablo para enseñarles que la justificación es sin las obras de la ley, así como Abraham lo hizo. Pero ellos malinterpretaban eso. Los judaizantes enseñaban que los gentiles debían circuncidarse así como Abraham lo hizo después de haber creído. Y esto era lo que más peso daba al argumento de los judaizantes. Porque efectivamente Dios mandó circuncidarse a Abraham y a sus hijos como señal del pacto. Entonces los judaizantes decían a los creyentes, a los nuevos creyentes, que debían circuncidarse después de haber creído, así como lo hizo su padre Abraham, para que ellos pudieran ser parte de la promesa y tengan parte en la herencia. Y a partir de esto, los judaizantes entonces interpretaban una serie de cosas de forma errada. A partir de esto,
malinterpretaban la promesa. En Génesis capítulo 12, versículo 3, allí está la promesa de Dios hecha a Abraham y dice así: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios hace a Abraham, y esa es la cita que toma Pablo para escribirlas aquí en esta carta. Por eso en el versículo 8 dice Pablo: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Primero inicia el versículo 8 personificando la Escritura y dice: y la Escritura previendo. Pero aquí se está refiriendo obviamente es a Dios, Dios previendo que debía justificar a los gentiles por medio de la fe. Lo hizo 430 años antes de enviar la ley por medio de Moisés, para que luego la salvación pudiera alcanzar a los gentiles igualmente por la fe y no por las obras de la ley. Ya lo de la ley fue mala interpretación de los judíos que pretendían justificarse delante de Dios por medio de la obediencia a la ley. Los judaizantes interpretaban que todas las naciones de las cuales había hecho la promesa Dios a Abraham, para ser de Abraham, debían circuncidarse para hacer parte de la promesa. En otras palabras, los gentiles debían hacerse judíos. Y de esta manera estaban haciendo al revés y legalizando la herencia que Dios prometió a Abraham. Si se circuncida, recibe la herencia. Pero Dios le prometió y Abraham creyó, y por la fe Dios le dio la herencia. Pero Pablo luego pone todo en orden y luego vemos en el versículo 9, Pablo diciendo: no es así, sino que es por fe. Por eso dice Pablo: de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y por qué por la fe? El versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Yo creo que esto generó una reacción de sorpresa en los creyentes, en los judaizantes, cuando leyeron aquí esto. Porque si algo presumían los judíos, era de la ley. De hecho, Pablo a los romanos allí les escribe, y hay una porción donde habla del judío y la ley, y Pablo, conociendo cuál era la posición de los judíos con referencia a la ley, Pablo les dice así: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, confías en la ley, te sustentas en la ley. Luego, el versículo 23, más directamente dice Pablo: tú que te jactas de la ley, tú que te glorías de la ley. Si de algo presumían los judíos, era de la ley. ¿Y cómo es que Pablo aquí les dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Eso pudo haber generado una sorpresa y una reacción quizá un poco grotesca en algunos, pero Pablo apela a las Escrituras y dice: pues escrito está. Es decir, esto no es invención mía. Maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Pablo aquí está haciendo y tomando referencia de Deuteronomio 26, 27. Luego Pablo les va a citar a Habacuc, el profeta, del capítulo 2, versículo 4. Y lo vemos aquí en el versículo 11 de Gálatas 3. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Otra sorpresa? Lo que dice Habacuc es lo mismo, es la base de la promesa que Dios hizo a Abraham, que es la fe. Luego Pablo toma otra cita de Levítico 18:5 y lo vemos en el versículo 12 de Gálatas 3. Y la ley no es de fe, sino que dice:
el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Otra sorpresa? Ya en el capítulo 2, versículo 16, Pablo también había usado otro versículo tomado de los Salmos. Y en ese versículo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que Pablo, bajo la misma base de la promesa, cita Génesis, cita la ley, cita los salmos y cita los profetas. Podríamos decir, Pablo usó toda la escritura para sustentar su argumento de que la justificación es sin las obras de la ley, solamente por la fe de Jesucristo. Con esos versículos Pablo sustentó que Abraham fue justificado sin ley, y si somos hijos de Abraham, debemos creer como creyó Abraham. Ahora, Pablo no los deja ahí bajo la condenación de la ley. Ahora Pablo pasa a citarles o a enseñarles la buena noticia en los versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Alguien pudiera haberse preguntado, Pablo, entonces estamos condenados, y Pablo les da aquí esta grande bendición del Evangelio. No, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, otra cita, maldito todo el que es colgado en un madero. Y esta es una cita tomada de Deuteronomio 21, 23. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cómo así? Bueno, tome nota y esté atento, pudiera decir Pablo, pudiéramos imaginarnos. Versículo 16. Vamos a resolver lo primero. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Lo que Pablo aquí les quiere resolver y quiere que ellos entiendan en primera medida es que Dios no dijo que la promesa era a todas las simientes o a todos sus descendientes, sino y a tu simiente. Dios no le dio la promesa a Abraham de a sus simientes como si hablara en plural, como si fueran a todos los hijos, como si la promesa se heredaba a todos los hijos de Abraham de ahí en adelante, como si la justificación se heredara, o la salvación se heredara, o la fe se pudiera transmitir a las generaciones por medio del linaje, pues la fe es un don de Dios. Sino que especifica Pablo que allí hay que tener cuidado en la interpretación, porque allí está hecha la promesa, es en singular. Dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, de la descendencia de Abraham iba a salir la simiente en quien iba a garantizarse el cumplimiento de la promesa y de la herencia hecha a Abraham. Segundo, Pablo apela a los pactos que se hacen entre los hombres y dice, si un pacto entre hombres una vez ratificado nadie lo invalida, mucho menos el pacto de Dios con Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le prometió a Abraham. Él creyó y le fue contado por justicia o justificado. Luego Dios lo reconoció como justo a Abraham solo por la fe, por creer a lo que Dios le prometió. Y eso nadie lo iba a invalidar, ni nadie le podía añadir, ni mucho menos después 430 años venida la ley, nadie podía añadirle a la salvación o a la justificación o a la bendición de Dios de la promesa del pacto hecho con Abraham,
porque el pacto fue hecho solo y exclusivamente por fe. Así que la promesa es por fe, de principio a fin. No podemos interpretar que nosotros llegamos por fe a Cristo y luego debemos continuar viviendo bajo la ley. No podemos creer que venimos a Cristo por la gracia de Dios y debemos vivir la vida cristiana por la ley. Es por gracia de principio a fin. Es por fe de principio a fin. Mas el justo por la fe vivirá. Alguien podría decir, entonces, ¿para qué la ley? Bueno, ese será nuestro tema de estudio en el próximo audio. Así que nadie podía invalidar ni añadir esto, aunque viniera la ley 400 años después. ¿Por qué? Dice el versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, y la promesa fue ratificada por fe, por la fe de Abraham. Y eso es lo que Pablo les está enseñando aquí a los hermanos. La promesa es por la fe, la herencia es por la fe, la justicia es por la fe, la justificación es solo por la fe, la salvación es solo por la fe de Jesucristo, y eso nadie lo puede invalidar ni abrogar. ¿Y qué significa esto? Que la salvación, que la promesa hecha por Dios en Cristo Jesús es segura. Nadie puede abrogar eso, nadie puede invalidar la promesa que fue hecha y ratificada en Cristo Jesús. Y eso nos habla de la garantía de la salvación, de la seguridad de la salvación que Dios prometió, y así se tiene que cumplir. Gracia y paz a todos los que han estado atentos a esta enseñanza. Le invitamos para que comparta estos estudios y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. No siendo más, continuamos en un próximo estudio. Abraham justificado sin la ley.